Pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Esto no es una conferencia, esto va a ser más bien una conversación y creo que les interesará saber y conocer cómo se estructuraron los objetivos de desarrollo sostenible y cómo llegaron a convertirse finalmente en una ley de Naciones Unidas, porque estos fueron aprobados por Naciones Unidas en el año 2015. Y por eso me parece interesante explicarles cómo llegamos a eso, cuál fue el recorrido y cómo hemos utilizado tres palabras claves que fueron indispensables para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, y esas tres palabras son clave y resultaron ser muy importantes para alcanzar la paz en Colombia luego de 53 años de guerra. La primera palabra es objetivos ambiciosos. Es decir, fijarse objetivos sumamente ambiciosos. Lo segundo es innovar, la innovación. Y la tercera palabra es perseverar. Uno tiene que perseverar para que los objetivos se vuelvan realidad. A ver, ¿cómo surgió la idea de los objetivos del desarrollo sostenible? Como siempre, hay algunas personas, grupos de personas que tienen magníficas ideas, pero lo importante es escucharlos a todos y procurar implementar las mejores ideas. Y entre nosotros tenemos a Paola Caballero, y es una de esas personas. Ella trabajaba en la Cancillería de Colombia. El mundo en ese momento estaba discutiendo qué vendría después de los objetivos del milenio. En Colombia fuimos muy disciplinados en nuestro esfuerzo por alcanzar todos los objetivos del milenio. Habíamos alcanzado más o menos el 85% de los objetivos del milenio y nos preguntábamos, ¿y qué vamos a hacer después? Y surgió la idea, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no fusionamos la sostenibilidad, que era una palabra que se estaba volviendo cada vez más importante, y decidimos fusionarla con desarrollo, con fusionar los dos para ver cómo podíamos lograr que el mundo entero llegara a un acuerdo en torno a objetivos globales, no solamente los objetivos del desarrollo. Y ese fue el origen, esta idea de cómo fusionar estas dos palabras y desarrollar objetivos de desarrollo sostenible para el mundo. En un principio, estas ideas, especialmente en el mundo de la diplomacia multilateral, son muy difíciles de vender. Existe un altísimo grado de escepticismo. La idea que provenía de un país en desarrollo, y muchos países desarrollados y avanzados se preguntaban, ¿por qué debemos formar parte de ello nosotros? Y nosotros empezamos a perseverar e insistir, porque estábamos convencidos que se trata de un problema mundial y no un problema que aqueja únicamente a los países en desarrollo. Ustedes saben que la sostenibilidad es responsabilidad del mundo entero, razón por la cual debemos encontrar objetivos que involucren al mundo entero. Y este escepticismo empezó a debilitarse, y empezamos a participar en la diplomacia multilateral. ¿Y eso qué quiere decir? La diplomacia multilateral es como, imagínense una serie de círculos concéntricos, porque necesitamos primero despertar el interés de un grupo de países y luego ir agrandando el número de países interesados en cualquiera que sea la causa. Nosotros empezamos por nuestra región. Algunos de los países también eran escépticos o tal vez perezosos, la verdad. No querían participar, les parecía demasiado ambicioso y que tal vez no iba a funcionar, pero otros países sí se entusiasmaron, países como Perú, Guatemala.
dijeron, no, eso suena bien, trabajémoslo. Y empezamos entonces el proceso de convencer a una masa crítica de países para defender esta idea de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces la región empieza a participar, se involucra. Naturalmente necesita uno validadores de entidades internacionales, el secretario de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena. Ella se emocionó muchísimo y ella se convirtió en una de las personas que apoyó el proceso. Luego recurrimos a otros países, fuimos a los Emiratos Árabes Unidos y ellos también participaron con muchísimo entusiasmo y vimos cómo gradualmente se convirtió en un fenómeno global. Y algunas personas preguntaban, bueno, ¿y por qué Colombia? Colombia es un país en guerra. Colombia tiene muchos problemas y ¿por qué va Colombia a liderar esta iniciativa? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué no? ¿Y por qué no Colombia? Fue lo que respondimos a esa pregunta. El hecho que se trataba de un país en desarrollo se convirtió en un activo para nosotros, porque provenir de un país en desarrollo nos daba mayor credibilidad. Por lo tanto, la idea empieza a cuajar, a convertirse en una idea cada vez más sólida y los países empezaron a incorporarse a la iniciativa y finalmente en el año 2012 en Río, nosotros presentamos formalmente nuestra propuesta y esta fue aceptada. ¿Y qué aspectos fueron importantes para que esta iniciativa obtuviera la fuerza necesaria para ser aprobada 3 años más tarde por la Asamblea General de Naciones Unidas aquí en Nueva York? Y yo me atrevo a decir que desde un principio dijimos, bueno, encontremos validadores que estén por fuera de los círculos normales de validadores y el sector privado que no participa mucho en las decisiones de Naciones Unidas, pues invitamos al sector privado a que participara, a que se involucrara y lo hicieron con muchísimo entusiasmo y se convirtieron en nuestros grandes aliados en todo el mundo. También invitamos a la sociedad civil. Estábamos convencidos que la sociedad civil tenía que formar parte y tiene que entender la importancia de esta iniciativa y entre mayor sea la participación de la sociedad civil, pues más legítima será la iniciativa y la sociedad civil respondió de forma muy positiva. Hicimos un gran esfuerzo porque en todas las reuniones sí tuvimos no cientos sino miles de reuniones con muchísimas personas y nos aseguramos que la sociedad civil siempre estuviese presente en esas reuniones y eso le dio a la iniciativa muchísima fuerza, una fuerza extraordinaria. Finalmente fue en el 2012 cuando se aprueba y yo recuerdo muy bien como el secretario general de la conferencia, un chino, él se baja del podio y me dice, señor presidente, Colombia es un país relativamente pequeño, pero lo que usted acaba de proponer proviene de un país con grandes ideas que tendrá un gran impacto en el desarrollo y los chinos se entusiasmaron muchísimo con la iniciativa y expresó su pleno apoyo a la iniciativa. Finalmente, en el año 2015, se promulgan, se aprueban los objetivos del desarrollo sostenible. Ahora, se discutió ampliamente el número de objetivos, qué objetivos,
Y esta discusión fue una discusión no solamente académica, sino muy política también. Y finalmente acordamos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y recuerdo que uno de esos objetivos era la reducción de la pobreza, porque la pobreza es tal vez uno de los peores enemigos de la sostenibilidad en el mundo, porque la pobreza es una de las razones por las que muchas de las acciones que el mundo toma contra el medio ambiente encuentran su origen en la pobreza. Por eso es que la reducción de la pobreza es una condición necesaria para alcanzar un mundo sostenible, y por eso es que este es el primer objetivo. A lo largo de nuestras deliberaciones, recuerdo unas discusiones fascinantes. Estábamos en un momento dado hablando con el primer ministro británico. ¿Cuáles objetivos? ¿Qué objetivos? Organizamos diferentes paneles. Los ministros asistieron a los diferentes paneles, y alguien del grupo de pensamiento de Escandinavia me visitó en la oficina en Bogotá y me dijo: mire, usted, señor presidente, está haciendo algo errado. Y le pregunté por qué. Y me contestó: no, demasiados objetivos, cosa que me pareció interesante. Eso de demasiados objetivos, pero esta era una discusión a nivel político, y reducir el número de objetivos en ese momento era difícil. Me dijo: no, es que usted tiene los objetivos equivocados. Le pregunté: ¿y por qué le parece que estos son los objetivos errados? Y me contestó: ¿cuál cree usted es la cosa más importante que alguien pueda hacer por salvar el mundo, el planeta? Y yo pensé inmediatamente: bueno, sembrar un árbol, reforestar todos los bosques que hemos destruido. Pensé en Humboldt y lo que dijo hace 200 años. El hombre está destruyendo los bosques y la humanidad pagará por ello, y por eso dije: hay que reforestar. Y me contestó: no. Hay una acción que es 10 veces más rentable en términos del dividendo que esto le va a dejar al planeta, al medio ambiente. Y me dijo: eso es salvar todos los arrecifes de corales del mundo, cosa que me sorprendió, pero ya era demasiado tarde, porque ya habíamos acordado los 17 objetivos del milenio para ese momento, y ese tipo de discusión fue la que sostuvimos a lo largo de todo el proceso, pero finalmente se llegó a un acuerdo en torno a los objetivos, y todo el mundo empezó a implementarlos. Y yo diría que ese es en este momento el principal desafío, el cumplimiento de esos objetivos. Y eso me lleva al segundo ejemplo. Y es que nosotros dijimos: bueno, necesitamos aquí en Colombia cumplir estos objetivos. Empecemos con el de la pobreza. Y una vez más, la palabra innovación, junto con perseverancia, objetivos ambiciosos, nos llevó a pensar: bueno, ¿y ahora qué podemos hacer para ser más efectivos en nuestra lucha contra la pobreza? Y recuerdo a un profesor. Yo lamentablemente no estudié en Colombia, sino en Harvard. Él era profesor de Harvard, y en el SC, Amartya Sen, también acreedor de premios mundiales, que abordaba las cosas desde una perspectiva muy diferente en materia de cómo medir y combatir la pobreza. Entonces yo fui donde el profesor Sen y le dije, en ese momento él tenía su Instituto de Desarrollo Humano en la Universidad de Oxford, y yo le dije: a mí me gustaría probar su enfoque en mi país. ¿Me ayuda? Y me contestó: claro, naturalmente. Y diseñamos una nueva institucionalidad, nuevas instituciones y un nuevo enfoque para combatir la pobreza. Nosotros definimos 45 factores que
toda familia debe tener para considerar esa familia como una familia no pobre. Y lo importante era abordar todos esos factores con un enfoque de uno a uno, y cambiamos radicalmente la forma de medir y visualizar la pobreza, y eso nos ayudó muchísimo a concentrarnos, por ejemplo, en el gasto social, en aquellos áreas que tendrían el mayor impacto en la lucha contra la pobreza. Y en los últimos 6 años hemos reducido la pobreza más que cualquier otro país de América Latina. Hemos reducido la pobreza extrema. Nuestro país es y sigue siendo un país muy desigual, pero hemos logrado reducir la pobreza extrema a la mitad, y esta tendencia continúa. Y para el año 2025 la pobreza extrema habrá desaparecido después de haber tenido uno de los índices de pobreza más altos del mundo. Y esto ha sido y ha demostrado ser muy efectivo porque innovamos, adoptamos un nuevo enfoque, y ahora hay unos 60 países del mundo que están siguiendo lo que se conoce como el enfoque multidimensional de la pobreza, y están aplicando este tipo de política para combatir la pobreza, y eso es un claro ejemplo de cómo hemos logrado, porque no hemos terminado aún, pero sí, por lo menos hemos avanzado de manera satisfactoria en nuestra lucha contra la pobreza. E hicimos esto con los demás objetivos de desarrollo sostenible, pero no los voy a aburrir con tanta historia, pero voy a saltar del objetivo número 1 al 13, que es el del cambio climático. En cuanto al cambio climático, nosotros adoptamos un enfoque muy parecido. Nos preguntamos cómo podemos innovar, qué podemos hacer para contribuir realmente a esta responsabilidad compartida que tenemos todos de detener el cambio climático. Mi predecesor era una de esas personas que no cree en el cambio climático, razón por la cual abolió el Ministerio del Medio Ambiente, y yo decidí revertir esa decisión, y empezamos por recrear el Ministerio del Medio Ambiente, y luego empezamos a pensar en qué es lo que debemos hacer como país, un país muy rico en biodiversidad. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y el más biodiverso por kilómetro cuadrado. La biodiversidad en Colombia es de las más intensas del mundo, y Dios nos ha bendecido con grandes recursos naturales como el agua, pero nosotros necesitamos empezar por proteger nuestros ríos, y por eso fue que nos fijamos unas metas muy ambiciosas. Cuando yo llegué al gobierno había como 13 millones de hectáreas de bosques protegidos, y decidimos duplicar el número. Ya lo acabamos de duplicar. La semana pasada tomamos la decisión de proteger una de las regiones más biodiversas del mundo entero, y estoy hablando de la biodiversidad marina alrededor de una isla llamada Malpelo, que queda al norte de las Islas Galápagos del Ecuador, y hay quienes dicen que esta es la región más rica en términos de las diferentes especies de peces y de biología marina del mundo. Y eso elevó nuestras zonas protegidas a 28.2 millones de hectáreas protegidas, y seguiremos esta tendencia hasta el último día de mi gobierno. Me acompaña en este viaje el ministro del Medio Ambiente, quien me ha dicho que si seguimos a este paso, habremos sobrepasado los 30 millones de hectáreas al finalizar mi administración de gobierno. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿y qué otra cosa es importante proteger? En español hay una palabra que no entiendo por qué no hay una palabra en inglés, y es el páramo.
El páramo son como los humedales en las cimas de las montañas que están alrededor de la línea ecuatorial. No hay muchos páramos en el mundo y Colombia posee el 50% de los páramos de agua, páramos del mundo, que son verdaderas fábricas de agua. Uno va al páramo y ve agua brotar y esa agua es fuente de muchísimos de nuestros ríos. Colombia tiene más agua que Estados Unidos sin Alaska. Ustedes sobrevuelan Colombia y verán que está llena de ríos y necesitamos protegerlos. Esa es la razón por la que empezamos a delimitarlos. Tenemos 37 de estos llamados páramos con una vegetación única y singular y tenemos que protegerlos. Ya hemos protegido 24, 25 y vamos a proteger la totalidad de los 37 páramos antes de que yo termine mi gobierno el año entrante. Y también nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes son los mejores guardianes de la biodiversidad y del medio ambiente? Nuestros pueblos indígenas, nuestras comunidades indígenas. Cuando asumí la presidencia, antes de visitar el Congreso para mi posesión y jurar que iba a defender la Constitución, ese mismo día fui a una montaña hermosísima cerca a la costa Caribe, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se encuentran las comunidades indígenas más antiguas de mi país, y a ellos los llamamos nuestros hermanos mayores, y yo fui donde mis hermanos mayores a pedirles su bendición para asumir la presidencia, y ellos me dieron su bendición, pero me dijeron, usted tiene un mandato, usted debe proteger mejor lo que se conoce como la Madre Tierra, porque la están destruyendo, el mundo está destruyendo la Madre Tierra y ella se está enfureciendo y va a reaccionar y ustedes van a sufrir. Y yo prometí entonces dar lo mejor de mí y hacer todo lo posible, y esa misma semana uno de los peores fenómenos de la Niña empezó a inundar el país. Nosotros jamás habíamos padecido un desastre natural de esas dimensiones y me vi obligado a trabajar en eso 2 años largos. 3,5 millones de personas se vieron afectadas por esas inundaciones y recordé lo que me había dicho el Gran Hermano sobre la ira de la madre naturaleza, y el año pasado padecimos el peor fenómeno del Niño en nuestra historia. Y aquí fue cuando decidimos entonces entregarle más tierras a las comunidades indígenas alrededor de las zonas protegidas, es decir, los parques naturales, las reservas, para que estas comunidades indígenas nos ayuden a proteger nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente. Y hemos ido ampliando, expandiendo y dándoles a ellos autogobierno para que nos ayuden a proteger el medio ambiente. Y este es otro ejemplo de cómo hemos logrado cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, y naturalmente hemos sido sumamente activos en la negociación de los acuerdos de París, en la cumbre de París sobre cambio climático. Fuimos el primer país en América Latina en imponer un gravamen sobre las emisiones de carbono, y estamos totalmente comprometidos a cumplir la meta de reducir las emisiones de carbono en al menos 20%, que es a lo que nos comprometimos cuando firmamos el Acuerdo de París. Y estos son tan solo 2 ejemplos de cómo hay que innovar, pensar desde otras perspectivas y perseverar para poder cumplir nuestras metas. Y naturalmente, para poderlo hacer, necesitamos paz. Un país en guerra, un país en guerra, en una guerra que
por la que pagamos un gran costo en vidas humanas y también un gran costo desde la perspectiva ambiental, porque el impuesto sobre los oleoductos, si nosotros sumamos la cantidad de petróleo que ha sido vertido a nuestros mares y ríos, si sumamos todos los ataques contra los oleoductos, eso es 14 veces el Exxon Valdez, el desastre que todos recordamos como el peor desastre en la historia de los derrames de petróleo. 14 veces el Exxon Valdez, y la guerra entonces promovió la minería ilegal. La minería ilegal utiliza mercurio y cianuro que contaminan de forma permanente los cuerpos de agua. La guerra también estimuló la producción de coca, el narcotráfico, y eso también llevó a la deforestación de nuestras selvas amazónicas. Entonces, una condición necesaria para poder cumplir los objetivos del desarrollo sostenible era ponerle fin a la guerra. Y eso fue difícil. Fue un gran desafío, pero ¿qué hicimos? Nosotros fijamos metas ambiciosas. Muchas personas nos dijeron, no, eso va a ser imposible. Y casi todos mis predecesores habían intentado y fracasado en negociar la paz, pero pensamos, bueno, innovar. Adoptemos un enfoque diferente. Entonces, lo que hice fue traer ideas nuevas, refrescantes. Invité personas con experiencia personal en otras partes del mundo que vinieran a ayudarme a pensar en cómo hacer esto, en cómo iniciar un proceso de paz que fuera exitoso. Y empezaron a darme ideas. Y una de las ideas que me dieron y resultó importantísima es que en todos los procesos de paz del mundo, las víctimas han sido olvidadas, dejadas de lado. Jamás fueron tomadas en consideración y son las que más han sufrido la guerra. Si uno quiere alcanzar una paz permanente, si uno quiere una paz duradera, que dure por siempre, pues hay que incluir a las víctimas. Y dije, esa me parece una gran idea. Entonces, tomemos no solamente a las víctimas, sino sus derechos que están estipulados en el Tratado de Roma, que regula la resolución de conflictos armados en el mundo. Y, de hecho, toda víctima tiene 4 derechos: el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. Entonces, dijimos, bueno, las víctimas las vamos a colocar en el centro del proceso de paz y empecemos a negociar alrededor de las víctimas y sus derechos. Y lo primero que hicimos fue promulgar una ley que nos permitió la reparación de las víctimas, porque es que ni siquiera teníamos una ley que nos permitiera reparar a las víctimas y darle a los campesinos su tierra, devolverles la tierra que les fue arrebatada por la violencia y empezar a reparar y a sanar las heridas que deja la guerra, incluso antes de terminar el proceso de negociación. Y ese fue un aspecto crucial. Otro aspecto importantísimo fue identificar a todos los actores en el proceso de paz. Es decir, quiénes han sido las personas que por una u otra razón han estado en contra del proceso de paz o lo habían entorpecido en el pasado. Entonces,
Inmediatamente surgieron los militares y dije, bueno, vamos a incorporar a los militares en el proceso. Y por eso nombré dos generales, los dos generales más prestigiosos, uno del ejército, otro del policía, como uno de los principales negociadores, y luego empecé a recorrer el país explicándole a los soldados y oficiales una frase que el general MacArthur pronunció y dijo: los soldados nunca quieren la guerra porque ellos son quienes ponen su vida en juego y deben luchar es por la paz. Y yo les dije, la paz será su victoria, ayúdenme a alcanzar la paz. Y logramos convencer a los militares lenta y gradualmente que el proceso de paz también iba a ser benéfico para ellos. Ahora, no fue fácil porque existen toda clase de prejuicios y sospechas y que entonces van a hacer la paz y van a acabar con el ejército y que me voy a quedar sin empleo y mis beneficios. Y tuvimos que trabajar muchas de esas ideas para borrarlas de sus mentes hasta que los militares se convirtieron en aliados indispensables en este proceso. Otros aspectos del proceso de paz importantes en el mundo actual: las guerras asimétricas como la que tuvimos en Colombia. Es muy difícil negociar si uno no tiene el apoyo de la región, de los países vecinos, países que se ven afectados por la guerra de una u otra manera o que están involucrados en la guerra. Y uno pues tiene que utilizar canales diplomáticos, y yo tenía una pésima relación con el entonces presidente de Venezuela, el presidente Chávez, una muy mala relación con el entonces presidente del Ecuador. Y dije, bueno, si yo quiero la paz, yo necesito tener una buena relación con ellos. Y por eso nos reunimos, nos sentamos y dijimos, mire, usted y yo pensamos muy diferente, pero trabajemos juntos en lo que su pueblo y mi pueblo considera será bueno para ellos y en consecuencia para todos nosotros. Y eso era la paz en la región, porque este era el último conflicto armado en el hemisferio americano. Entonces ellos decidieron ayudar en el proceso de paz, y ese fue otro factor importantísimo: el apoyo regional y luego el apoyo de la comunidad internacional entera. Naciones Unidas también se involucró, y Naciones Unidas ha dado su pleno apoyo, y dice incluso el secretario general de Naciones Unidas que esta es la única buena noticia que Naciones Unidas ha recibido en los últimos años. El Consejo de Seguridad de manera unánime aprobó 3 resoluciones donde nos da el mandato, por ejemplo, de monitorear el cese al fuego, monitorear el proceso de desarme, y ahora las últimas de las armas de las FARC se encuentran en unos contenedores y estas van a ser destruidas, y mañana iré con el secretario general de Naciones Unidas a determinar cuál es el lugar donde vamos a construir un monumento a la paz con todas las armas que serán fundidas y convertidas en concurso. Un monumento a la paz, pero el monumento pues será un concurso donde invitamos a diferentes artistas a presentar sus propuestas, y vamos a construir 3 monumentos: Colombia, Nueva York y Cuba. ¿Por qué Cuba? Porque fue el país anfitrión. ¿Por qué fue el país anfitrión? Porque era una isla, porque era seguro, porque los cubanos ejercían una gran influencia en el grupo guerrillero, por muchas razones, y por eso en este momento estamos próximos a terminar esta fase e iniciar la próxima fase, que va a ser la construcción de la paz, porque la paz
El silenciamiento de las armas es la primera fase, pero esa no es paz. La paz hay que construirla para que ésta dure y perdure, y para eso hay que empezar por sanar las heridas de millones de víctimas y de desplazados. Hay que cambiar de actitud. El Papa visitó Colombia hace pocos días y fue específicamente a ayudarnos a reconciliarnos y nos dijo: Colombia necesita la reconciliación, tomará tiempo, pero para alcanzarla tienen que cambiar de actitud, pero van por buen camino y sigan adelante. Y eso es en lo que estamos en este momento. O sea que estos son 3 ejemplos distintos de cómo logramos colocar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en la agenda mundial, que estos fueran luego aprobados por Naciones Unidas, y de los 2 de los 17 objetivos los hemos abordado con esta actitud de innovar, fijar metas altas y perseverar. Y la paz que tenemos en este momento es la que nos va a permitir alcanzar y cumplir los objetivos de manera más fácil, porque sin la paz eso habría sido imposible. Sin paz no podemos recuperar un bosque que ha sido destruido. Sin paz tampoco podemos combatir la pobreza tal como la hemos venido combatiendo, y la paz era una condición necesaria que afortunadamente alcanzamos. Esta es la experiencia que quería compartir con ustedes. Y profesor, usted dijo que tendríamos tiempo para responder algunas preguntas. Gustoso responder esas preguntas. Maravilloso. Wow. Ponerle fin a la pobreza, proteger al planeta, lograr la paz, no está nada mal. No, verdaderamente maravilloso. Tenemos muy poco tiempo, tal vez podamos responder una, máximo 2 preguntas. Sí hay un micrófono en la sala, aquí está, por favor, se ponen de pie, dicen su nombre, sean breves. El presidente lamentablemente tiene que marcharse en poco tiempo y nosotros tenemos que salir de este auditorio antes de las 5 de la tarde, razón por la que vamos a contestar 2 preguntas. Yo vengo de la Fundación de Desarrollo Sostenible del Brasil. Mi pregunta es una pregunta regional. La Amazonía es uno de los activos más importantes para Colombia como para Brasil, pero el desafío que enfrentamos es mejorar la coordinación de las actividades de los distintos países para poder incorporar el hecho que la Amazonía, el río Amazonas empieza en Perú, asciende, atraviesa muchos de nuestros países, y nuestros países están muy bien conectados por los ríos. O sea que mi pregunta es cómo mejorar la coordinación y la integración entre los países de la Amazonía. Magnífica su pregunta. Y de hecho, mire la coincidencia. Me reuniré con su presidente esta noche. Y nos vamos a reunir en algún lugar con el presidente Trump, no sé si es su apartamento, y yo le voy a entregar una carta diciéndole que necesitamos sacar adelante una idea que se llama la AAA. La AAA es los Andes, el río Amazonas y el Atlántico. Andes, Amazonas y Atlántico. Y ya hemos identificado que las Guyanas y parte de Perú y parte de Venezuela,
Y yo sé que Brasil tiene muchas ONGs muy emocionadas con la idea. Y sí, tiene usted toda la razón. Necesitamos coordinar todas las acciones, porque el cambio climático no conoce fronteras. Las especies no identifican fronteras tampoco. Por eso es que la colaboración es tan importante y nosotros, Brasil, Colombia, Perú, todos los países de la cuenca del Amazonas tienen una gran responsabilidad para con el mundo. O sea que sí hay un plan específico que nos llevará a proteger mejor todo el corredor del Amazonas, el AAA. Y usted sabe que hay muchas cosas que aún no hemos descubierto, hay muchas culturas desconocidas. Estamos haciendo un experimento en Colombia en este momento. Estamos uno de los dividendos de la paz es que ahora podemos ir a muchos lugares que nos estaban prohibidos antes y estamos haciendo una réplica de la expedición botánica de hace 200 años con la tecnología actual y estamos haciendo 21 mini expediciones, creo que ya hemos cumplido 11 o 12, y ya, profesor, hemos descubierto más de 90 especies desconocidas a la humanidad. Y hay muchísimo más, y si nosotros colaboramos, podremos descubrir muchas otras cosas que están allí ocultas en nuestras selvas, en nuestra riqueza, porque yo considero nuestras selvas y bosques parte de nuestra riqueza natural y debemos no solamente descubrirlas, sino protegerlas correctamente para que todos nos beneficien. Lo felicito, señor presidente, por el trabajo que está haciendo y por su magnífica presentación. Mi pregunta es, ¿cuál fue el papel de la mujer en alcanzar la paz y en el trabajo que usted nos acaba de describir? Muchas gracias por recordármelo, porque sé que acaban de tener un panel sobre mujeres y liderazgo y el proceso de paz. Por primera vez en la historia tiene un capítulo especial sobre género y la protección de las víctimas de las mujeres. Son consideradas las víctimas de las víctimas porque son ellas quienes perdieron sus hijos, perdieron sus maridos, fueron violadas. Ellas son las víctimas de las víctimas. Entonces, se les ha dado una consideración especial en el posconflicto y el papel de la mujer en la construcción de la paz, porque ellas tienen mucha más credibilidad de la que gozamos nosotros. Ellas han sufrido muchísimo más de lo que hemos sufrido nosotros. O sea que este proceso de paz en particular le ha dado a la mujer un papel especial en la construcción de la paz, especialmente a través de su liderazgo para ser más efectivo. Permítanme terminar diciendo que gracias a toda esta inspiración y liderazgo nosotros en Naciones Unidas y las soluciones sostenibles de Naciones Unidas estamos viendo cómo asegurarnos que todos los objetivos de desarrollo sostenible sean cumplidos, y para eso hemos creado un centro de excelencia para los objetivos de desarrollo sostenible para las Américas y América Latina en particular, y el único lugar obligado naturalmente es Bogotá, Colombia. O sea que lanzaremos un centro de excelencia para los objetivos de desarrollo sostenible en la Universidad de los Andes, y eso sucederá a principios del 2018 y espero que muchos de ustedes participan. Prevemos que se tratará de un centro de excelencia fabuloso que atraerá personas del mundo entero y donde se podrán compartir las ideas de todo el mundo. Y recuerden, metas ambiciosas, innovar y perseverar.